Así que hoy día vamos a ver cómo evangelizar en una sociedad religiosamente pluralista. Y nosotros tenemos varias convicciones fundamentales, ¿cierto? Que son la base de nuestra fe. Por ejemplo, Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Y esa es una afirmación bastante radical, una afirmación exclusiva, que afirma exclusividad respecto de Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida, no un camino, sino el camino, ¿cierto? Nadie va al Padre si no es por Él, a través de Jesús. Entonces nosotros tenemos ese tipo de afirmaciones. Por ejemplo, Hechos 4:11 y 12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, ¿cierto? Hablando de los líderes de Israel que habían rechazado y condenado a Jesucristo. Vosotros los edificadores, ¿cierto? Han reprobado esa piedra, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, dice. Y en ningún otro hay salvación, fíjense, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces son afirmaciones de exclusividad, o sea, afirman la exclusividad de Jesús. Jesús es el único y el exclusivo camino hacia Dios. Jesús, solamente en Jesús hay salvación. Fuera de Él no hay salvación, ¿cierto? Amén. Todos creemos eso, ¿cierto? Ahora, si nosotros nos invitaran a un simposio, a una reunión, a un conversatorio, como le dicen hoy en día, con gente de otras religiones, con un hinduista, con un budista, con un islamista, ¿cierto? Con un judío, y afirmáramos esto, tendríamos problemas. Tendríamos problemas inmediatamente, ¿cierto? Nos atacarían, nos criticarían, ¿cierto? ¿Cómo va a ser Jesús el único camino para salvarse? Nos dirían. ¿Qué pasa con las otras religiones? ¿Qué pasa con las otras confesiones del mundo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Y esa es una afirmación bastante radical, una afirmación exclusiva, que afirma exclusividad respecto de Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida, no un camino, sino el camino, ¿cierto? Nadie va al Padre si no es por Él, a través de Jesús. Entonces nosotros tenemos ese tipo de afirmaciones. Por ejemplo, Hechos 4:11 y 12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, ¿cierto? Hablando de los líderes de Israel que habían rechazado y condenado a Jesucristo. Vosotros los edificadores, ¿cierto? Han reprobado esa piedra, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, dice. Y en ningún otro hay salvación, fíjense, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso está en Hechos 4:12. Y nos van a tratar, nos tratarían, porque eso sucede, de intolerantes, ¿cierto? De arrogantes, de soberbios, por pretender nosotros que solamente nuestra fe, lo que nosotros creemos, es el camino a la salvación. Entonces tendríamos ataques, tendríamos problemas. Si nosotros estuviéramos en esa reunión, yo creo que todas las religiones del mundo nos atacarían a nosotros, porque nosotros hacemos una afirmación de exclusividad, afirmamos la exclusividad de Jesús, afirmamos que solamente Él es el único camino para llegar al Padre, para llegar a Dios, para la salvación. Nosotros hoy en día vivimos en una sociedad pluralista, vivimos en una sociedad globalizada. Hablemos de 100 años atrás, la gente viajaba en barco, principalmente. O sea, moverse de un país, de un continente a otro, tenía semanas de viaje. Y era un viaje peligroso. Hoy en día, en 12 horas, 15 horas, 16 horas, está en cualquier parte del mundo, ¿cierto? La tecnología ha permitido la globalización. Nosotros vivimos, muchos los eruditos dicen que vivimos en una aldea global, en donde distintas culturas, religiones, con sus creencias, con sus valores, con sus cosmovisiones, entran en contacto y se mezclan unas con otras. Entonces, uno puede encontrar en países más desarrollados, por ejemplo, bueno, aquí también en Chile, pero en países, por ejemplo, en cualquier país de Europa, usted en la misma calle encuentra un musulmán, un hindú, un judío y un cristiano. Entonces están mezclados, entran en contacto distintas creencias, distintas valoraciones, distintas convicciones. Y el mundo, lo que ofrece ahora el mundo es una existencia a la carta, en donde cada uno de nosotros puede tomar del buffet
de creencia religiosa, ¿cierto? Lo que más nos gusta y hacernos parte de nosotros. Entonces, la religión se ha convertido en una especie como de existencia a la carta y además un tema privado, o sea, una cuestión privada. Si te habla de religión en Europa, por ejemplo, es mal visto. Es visto como un fanático. La fe, la religión es una cuestión privada. Entonces, si usted se pone a predicar en la calle, lo pueden increpar, lo pueden insultar, tratar mal. La vida hoy en día es narcisista. La vida hoy en día es consumista. Nosotros tenemos una vida narcisista, egocentrista. Nosotros vivimos, el mundo nos dice que podemos vivir de acuerdo a lo que nosotros queramos. Tenemos un mar de pluralismo, de diversidad, ¿cierto? En la cual nosotros podemos elegir, y todas las religiones son igualmente valiosas, todas las religiones nos pueden llevar a Dios. No hay ninguna religión que pueda decir, yo tengo la exclusividad de la salvación, de la verdad. Entonces, ese es el contexto en el cual nosotros nos movemos. Si los chicos que van a la universidad, nuestros hijos que van a la universidad, se enfrentan a eso, en la universidad. Se enfrentan a la universidad. Lo que se valora es la tolerancia. No la objetividad, sino la subjetividad, la tolerancia, la pluralidad. Entonces, si nosotros vamos a hablarle a alguien, tenemos que considerar eso. Si le vamos a hablar a alguien de Cristo, tenemos que considerar eso. Entonces, nosotros decimos, Jesús es el único camino para llegar al Padre. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y la Biblia está llena de esas declaraciones. Jesús dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Lo dice en Marcos capítulo 16. Entonces, son afirmaciones de exclusividad de la religión cristiana. La religión cristiana, la fe cristiana, ostenta eso, pretende eso, la exclusividad. Ahora, han habido varias conferencias. Las iglesias, la iglesia cristiana, ¿cierto? Ha hecho varias. Por ejemplo, hubo una conferencia en 1910 en Edimburgo, donde la visión era una visión evangelizadora. Alcanzar el mundo para Cristo. Era en esa conferencia, reunieron las iglesias, las distintas confesiones cristianas, y pusieron como visión una visión evangelizadora. Alcanzar el mundo con el evangelio de Cristo. Eso fue en 1910, pero a medida que fue evolucionando la sociedad mundial, se produjo otro concilio o conferencia mundial, que fue con el Consejo Mundial de Iglesias. No sé si usted alguno ha escuchado esa organización. Consejo Mundial de Iglesias en los años 80 hizo nuevamente una conferencia, y los líderes del Consejo Mundial de Iglesias advirtieron contra la evangelización, contra los peligros de la evangelización. Fíjense. Dificulta el diálogo con las religiones. Entonces, lo que estamos pasando de una visión evangelizadora a una visión de diálogo interreligioso. Ya no es evangelizar, sino que es dialogar. Dialogar. Y fíjense lo que dicen. Miren, dice, dentro del Consejo Mundial de Iglesia dijeron esto, miren. Al final, las grandes comunidades de fe no habrán desaparecido, ninguna habrá triunfado sobre las demás, ¿cierto? Los judíos seguirán siendo judíos, los musulmanes, y los pertenecientes a las grandes confesiones orientales serán todavía budistas, hinduistas, taoístas. África dará un testimonio de su visión tradicional de la vida, y China de su herencia. La gente todavía vendrá del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán en el reino de Dios sin haberse hecho primero cristiano, como nosotros. Entonces, la visión que se plantea en el Consejo Mundial de Iglesia no es la evangelización. La evangelización es visto como algo desagradable, algo repugnante, sino que más bien es el diálogo interreligioso, el diálogo con otras religiones. Nosotros vivimos en ese mundo hoy. Amén. Entonces, todas las religiones son igualmente válidas. Por ejemplo, hay un autor, un erudito, Ernst Troeltsch, alemán. Ya, él es doctor en teología, imagínense, sociólogo, historiador, o sea, tiene muchas. Y dice él que todas las religiones son relativas, dice. La verdad tiene muchas formas y a la gente habría que dejarla con la verdad religiosa en la que ha sido educado, dice. ¿Para qué inquietarlos? Es verdad para ellos. ¿Se da cuenta? Ese es como el soporte filosófico sobre el cual se apoya esta visión del diálogo interreligioso. O, por ejemplo, otros dicen todas las religiones son lo mismo. Unos dicen todas son igualmente válidas, otros dicen todas las religiones son lo mismo. Dice, tal vez sea lo mismo en último análisis. Todas comparten una esencia común, dice otro autor. Deberíamos argumentar
Toynbee, que es el autor, limpiar nuestro cristianismo de esa esencia tradicional de Occidente de que la fe cristiana es única. O sea, no es única, sino que todas las religiones del mundo tienen validez y son válidas para alcanzar la salvación. En todo lugar. Entonces, fíjense, ahora, otro autor que es contrario a esta posición, que se llama Michael Green, dice: si uno echa simplemente un vistazo superficial a las religiones del mundo, la idea de que son necesariamente la misma cosa o que constituyen ejemplos de velado del cristianismo parece ridícula. O sea, si uno mira, empieza a analizar de manera superficial, incluso sin entrar mucho en las profundidades de la religión, uno se da cuenta de que son incompatibles. Las religiones entre sí son incompatibles. Entonces, yo una vez le pregunté a un profesor en el seminario: profesor, ¿pero cuál es el objetivo del diálogo interreligioso? Porque era un promotor o un defensor del diálogo interreligioso. Yo le dije: ya, pero, profe, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué vamos a sacar en limpio con el diálogo interreligioso? Y no me contestó. No me quiso contestar, no sé por qué. Porque a lo mejor fue muy vehemente en mi pregunta. Pero lo que dicen los autores es que lo que busca el diálogo interreligioso, o sea, lo que persigue, lo que quiere encontrar es las cosas comunes que nos unen. ¿Cierto? Las cosas que nos unen. O sea, ¿quién podría estar en contra? Que todas las religiones hablan de lo mismo, de la compasión. Todas las religiones cristianas hablan de la compasión, el hinduismo, el budismo, todo, compasión. ¿Quién podría estar en contra de eso? De ayudar al prójimo, de no matar al hermano, de no engañar, de no mentir. Todos estamos de acuerdo con eso. Entonces, lo que dice el diálogo interreligioso es que las religiones abandonen sus pretensiones, ¿cierto?, exclusivistas, y se unan para salvar el mundo. Se unan en las cosas comunes que tienen para salvar el mundo. Ese es el objetivo del diálogo interreligioso. Vamos a ir un poquito a las religiones. Miremos un poquito lo que dicen las religiones. Por ejemplo, el hinduismo. El hinduismo es una religión muy importante, es una de las principales religiones del mundo, el hinduismo. ¿Ya? Y en el hinduismo hay una deidad principal, que es el Brahma. No sé si tú has escuchado el Brahma, que es la deidad principal dentro del hinduismo. Y el Brahma ha creado castas, 4 castas principales, ¿cierto? Y son los brahmanas, que son los sacerdotes o la clase intelectual, la casta intelectual, los kshatriyas, que son los guerreros o los gobernantes, los vaishyas, que son los agricultores, y los sudras, que son como los de más bajo nivel, que son los esclavos, los sirvientes. Entonces, son 4 castas, y cada casta a su vez tiene subcastas. Entonces, cada uno, donde yo nací, el lugar donde yo nací, el nivel socioeconómico que mi familia, es mi casta. Y yo tengo que vivir esa casta. Tengo que vivir mi karma. Entonces, Brahma creó esas castas. Y cada uno de los hindúes tiene que vivir dentro de su casta. Tiene que cumplir su karma. Entonces, es una religión, primero eso, determinista. Determinista porque me determina a mí mi vida. ¿Cómo yo tengo que vivir? Si yo soy hijo de un panadero, voy a ser panadero. Es panteísta, o sea, el punto de vista de que todo es Dios. La piedra es Dios, el río, el cielo es Dios, todo es Dios. ¿Ya? Es politeísta además, y también es monista, que significa que todo es uno. Todos somos parte de una misma realidad. Entonces, fíjense, Brahma es la divinidad principal, bueno, es infinito, eterno, ¿cierto? Principio creador, omnipresente, y fíjense pero lo curioso de esto, es impersonal. Brahma es impersonal, no es personal como el Dios de nosotros. Es neutro, no tiene género, ni tampoco tiene moral, es amoral. Brahma. ¿Ya? Un alma universal omniabarcante, lo definen ellos, como un alma universal omniabarcante, omnisantificante, y que gobierna las castas. Esa deidad. Y a su vez hay otras deidades más, como Trimurti, que es la Trinidad en el hinduismo. Trimurti se les llama así a la Trinidad, que son las 3 deidades principales en el hinduismo, que está Brahma, Shiva, que es el destructor, y Vishnu, que es el principio defensivo. Entonces tenemos esos 3. Tenemos el Brahma, tenemos el Shiva, que es masculino, y Vishnu, que es el principio defensivo. Tenemos también a Krishna, que es Brahma encarnado. Krishna. ¿Ya? Kali, que es la diosa femenina de la muerte y la destrucción. Kali. ¿Ya? Tenemos también a Indra. Ellos también dan la provisión de comer carne, dado que todo es Dios, y ellos creen en el karma, creen en la reencarnación, entonces no podemos comer, por ejemplo, carne. ¿Ya? El karma
es una potencia, fíjense lo que dice, una potencia cósmica de justicia que administra a cada persona la retribución debida a sus actos. Y nosotros vemos, por ejemplo, en las redes sociales, el karma. Sale el video de una persona que le pegó a otro y caminaba y se pega con el karma. Lo vemos en nuestra cultura, ¿se dan cuenta? Y es chistoso. La reencarnación y la transmigración del alma. O sea, yo creo que la persona va viviendo sucesivas vidas, ¿cierto? Hasta que logra. ¿Cuál es el objetivo? La salvación. Y la salvación es unirse a este drama impersonal. Es unirse, ser absorbido por este Brahma, que es, claro, que es armonía, que es compasión, que es de lo divino, ¿ya? El hombre es una encarnación o una manifestación pasajera del absoluto, del Brahma. Es una manifestación pasajera, nosotros. No somos seres creados a imagen de Dios, sino que simplemente somos una manifestación pasajera. No tenemos mayor valor inherente. No somos responsables delante de Dios. No hay pecado en el hinduismo, ¿ya? El pecado no es real. Si lo que hay, sí, es una lamentable ignorancia. ¿Ya? Una lamentable ignorancia que nos lleva a la violación continua del régimen de castas. ¿Ya? La salvación, por lo tanto, es iluminación. La salvación es iluminación. El hombre alcanza la salvación a través de la iluminación. Como, por ejemplo, la iluminación, lo que les decía, es ser completamente absorbido en el uno, en el Brahma, ¿cierto? Y hay métodos, distintos métodos. Por ejemplo, el yoga, ¿cierto? El yoga es un método para incitar al éxtasis consciente o subconsciente. O sea, en el fondo nos permite ir contemplando el infinito, contemplando el uno, el yoga. Y hay distintas clases, hay distintos niveles de yoga, ¿ya? La meditación trascendental también es otro tema que nosotros en los barrios altos practican el yoga, practican la meditación trascendental. La contemplación extática del eterno e impersonal, que ya está permanente en el propio corazón. Entonces, es una forma, la devoción, dice, a cualquier deidad favorita. Dice, el Bhakti Marga, eso es la devoción a cualquier divinidad favorita, o la práctica de las obras, conforme a las leyes ceremoniales escritas. Y la historia es cíclica en el hinduismo. La historia es cíclica. O sea, la historia se repite, hasta que uno llega al estado donde puede ser unido a esta deidad impersonal y nosotros dejamos de sernos, finalmente no somos seres humanos, sino que somos una manifestación simplemente de esta deidad. Ahora, la historia en el caso de nosotros, ¿cómo es la historia en la visión cristiana? ¿Saben? Somos. La historia, porque en el hinduismo la historia es cíclica. En el cristianismo la historia es escatológica. Escatológica. Se dirige hacia una meta. La historia se dirige hacia una meta. ¿Ya? Escatón, hacia el fin, hacia la meta. Entonces, la historia es escatológica. ¿Ya? Se dirige hacia Jesucristo. Esa es la meta de la historia es Jesucristo. Entonces nosotros tenemos ahí un poquito una pequeña pincelada del hinduismo, que es una de las religiones más importantes del mundo. Después también, por ejemplo, otra religión es el budismo, que también es muy importante en China, en Japón, ¿cierto? En la India también. Y ahí está Gautama, Buda Gautama, así se llama el creador, el fundador, ya que era un príncipe, una persona un príncipe de la India, ya era una persona de mucho dinero, y sale en un momento él a pasear y se encuentra en la calle con un enfermo, una persona enferma, con un mendigo, con un cadáver y con distintas cosas atroces, y él tiene como una crisis espiritual y contempla el sufrimiento del mundo. Entonces empieza a pensar cómo escapar, cómo huir del sufrimiento. Entonces él empieza una búsqueda, un camino que le permita huir del sufrimiento que hay en el mundo, de la miseria que hay en el mundo. Entonces él empieza ese camino, ¿cierto? Bueno, pasa por varias etapas, ¿ya? Por ascetismo, por ejemplo, pero él llega a un momento en donde ocurre la gran iluminación, dicen los expertos, ¿ya? Y él dice, llega a las cuatro nobles verdades. Las cuatro nobles verdades esboza esa doctrina. Entonces, toda existencia implica sufrimiento.
Toda existencia implica sufrimiento. Todo sufrimiento proviene de ceder a los deseos de suyos insaciables. O sea, sufrimiento, deseos, ocasionados por los deseos. El sufrimiento cesará si suprimimos todo deseo, ¿ya? Y él habla del noble camino óptimo. Dice, perseguir el camino de la verdadera fe, de la inspiración, de la palabra, de la acción, de la vida, del esfuerzo, del pensamiento y de la concentración. Entonces él en ese momento se vuelve un Buda, o sea, un iluminado, un Buda. Eso significa Buda, iluminado. Entonces él empieza su ministerio público. ¿Cuál es la salvación? ¿Cómo alcanzamos la salvación? A través del ejercicio de los estados de conciencia. ¿Ya? Los ejercicios de los estados de conciencia, él, a diferencia del hinduismo, él sí cree que hay una ley moral universal, ¿ya? Éticamente superior al Brahma. Él se revela, Buda se revela contra las castas, contra las castas, ¿cierto? Que hay en el hinduismo. Y dice que, ¿cuál es la forma de la salvación? Conquistarse a uno mismo, negarse a uno mismo, como decía Jesús, y vivir siempre refrenado, ¿ya? Su objetivo, salvar al hombre de un mundo totalmente infectado con miseria. Entonces, él habla de eso, Buda después, curiosamente, Buda no aceptó el culto, no enseñó un ser supremo, la existencia de un ser supremo. Él no tenía culto, no oraba, sino que él hacía meditación, contemplación, ¿ya? Reflexión. ¿Y cuál es el objetivo? Llegar al nirvana. El objetivo es llegar al nirvana. Y hay una banda de rock que se llama Nirvana, ¿cierto? Entonces, para que vayan viendo cómo en la cultura están presentes estos elementos. Y el nirvana es un estado de alta felicidad. Un estado de alta felicidad, ¿ya? Es donde uno finalmente aniquila, significa la aniquilación completa, total, ¿ya? La extinción de la personalidad. O sea, la anulación completa del yo, de la personalidad, de los deseos, de los anhelos, de las pasiones. La existencia de un Dios personal, primero, Buda. Niega la existencia de un Dios personal. Aunque después Buda es adorado por sus seguidores, como divinidad. ¿Ya? El hombre es simplemente un conglomerado temporal sin valor. El hombre no tiene valor en sí, inherente. Qué curioso. El cuerpo humano es solo un obstáculo miserable. ¿Ya? El cuerpo humano, los deseos son un mal, los deseos, las pasiones, los anhelos son un mal, ¿ya? Los sufrimientos por otros son imposibles, sufrir por otros es imposible, sufrir por otros. O sea, la expiación, la muerte, por ejemplo, la muerte vicaria de Cristo no tendría sentido, porque acá no se puede sufrir por otro, ¿ya? Debido a su fundamento doctrinal, su doctrina individualista. Es una doctrina individualista. El pecado contra un ser divino es negado en el budismo y la vida a causa de su sufrimiento no vale la pena vivirla. O sea, finalmente lo que busca este hombre es la anulación del yo, ¿cierto? La aniquilación de todo deseo, de todo anhelo, de nuestra personalidad, para eso no entrar en el nirvana y crear ese estado de la mayor felicidad. Eso es lo que busca el budismo. Y el budismo es practicado en la India, en Japón, en China, ¿ya? Es curioso, ¿verdad? Ya, vamos a ir un poquito más rápido porque no sé si lo estoy... miren, vamos a ir al islamismo. Ya. Bueno, el budismo, el hinduismo ellos vivieron 700 años antes de Cristo. Antes de Cristo. Buda, el otro de Lao Tse, que es otro de China, que es el taoísmo. Y hay un montón de maestros, varios maestros ahí, el Lao Tse, Confucio también, de China, el confucianismo también. Ellos vivieron 6 siglos antes de Cristo. Y tienen, curiosamente, hermanos, para que también elementos, parábolas, enseñanzas que se parecen a la enseñanza de Jesús, ¿ya? Para que también lo sepan ustedes. Tienen ellos enseñanza, doctrina. Lao Tse, por ejemplo, dice, si alguien te hace el mal, responde con bien. Fíjense, Lao Tse, que era un sabio chino. Entonces, es curiosa la mezcla que se produce. Y miren, el islamismo, vamos a ir a la última religión importante, fue creado por Mohammed, profeta Mohammed, que nosotros le llamamos Mahoma, pero si le decimos Mahoma, los árabes se ofenden, ¿ya? Mohammed, profeta Mohammed, ¿ya? Ellos profesan un monoteísmo unitario.
Nosotros creemos, profesamos proclamamos o creemos un monoteísmo trinitario. Ellos creen un monoteísmo unitario, ¿ya? Un solo Dios cuyo nombre es Alá. Alá, ¿ya? Absolutamente uno. El absolutamente uno, principal atributo afirmado repetidamente, omnividente, omnioyente, omniparlante, omnisciente, omnivolente. Fíjense, omnivolente o inescrutablemente irresistible. Fíjense, omnivolente o inescrutablemente irresistible se parece un poco al calvinismo. La gracia irresistible. Es lo mismo acá. Omnipotente. Guía a los que Él quiere y extravía a los que Él quiere. Fíjense. Guía a los y salva a los que Él quiere, extravía y pierde a los que Él quiere. ¿Eh? Alá nunca se revela Él mismo. Solo revela su voluntad. Pero Él no se revela. Nosotros en la revelación en el cristianismo, Dios se revela Él mismo, ¿cierto? Y esa revelación se completa en Jesucristo, ¿cierto? Pero Alá no. Alá nunca se revela Él mismo, solamente revela su voluntad. No ofrece comunión, el ir mismo con Dios. No ofrece comunión. Salvación, pero no comunión con Dios. ¿Ya? Amor condicional. Alá. Alá ama a aquellos que hacen el bien, a aquellos que siguen a Muhammad, a Mahoma, no a los orgullosos o vanidosos, a aquellos que creen y obran rectamente, a aquellos que combaten por la causa, por el Islam. Islam significa sumisión. Sumisión a Dios. Eso significa Islam, sumisión a Dios. Las creencias principales son, bueno, creencia en este único Dios, Alá, el Dios uno, creencia en los ángeles, ¿cierto? Gabriel le entregó el Corán a Mohammed, a Mahoma, ¿ya? Creencia en el Corán es infalible, ¿ya? Dictado por Alá, literal, o sea, palabra por palabra, letra por letra, todo dictado por Alá. Creencia en los profetas de Alá, ¿ya? 28 profetas, de los cuales 22 están en la Biblia, ¿ya? Desde Adán hasta Jesucristo, ¿ya? El Espíritu Santo de Juan, del Evangelio de Juan, el Espíritu Santo que dice que va a venir un paracleto, un consolador, según el Islam, es Mahoma. Creencia en el juicio final, en el paraíso y en el infierno. Creencia en los decretos divinos, en los decretos. Todo está predestinado por Alá. Hasta la creencia e incredulidad de los hombres. Todo. Fíjense lo interesante, ¿eh? Lo interesante. Entonces, Alá, ¿cierto? Es el Dios uno. ¿Cómo logramos la salvación? A través de la sumisión, obediencia a los deberes mahometanos, al credo, la oración. Ellos tienen un credo, que Alá es el único Dios. Tienen una frase, ¿no? Es como el Shema Israel, el Señor nuestro Dios, ellos tienen su versión también. Oración, ellos oran varias veces durante el día. Limosnas, ellos hacen el ayuno en el mes de Ramadán, un mes completo de ayuno donde todo el día ellos no comen y solamente en la noche pueden comer. Y vuelven nuevamente. Peregrinación a la Meca. La peregrinación a la Meca también es un mandamiento que al menos una vez en la vida los musulmanes vayan a la Meca, ¿cierto? Y ellos también tienen una piedra, la Kaaba. Es una piedra negra que está en la Meca, se me fue la palabra, el templo de ellos, la mezquita, en la Meca. Tiene una piedra que se llama la piedra Kaaba, que es una piedra que según ellos dicen que estuvo en el huerto del Edén, con Adán y Eva, y que fue entregada por Gabriel a Mahoma. Y tienen que tocar también esa piedra y darle 7 besos. Y hay otros movimientos más modernos, como por ejemplo la Nueva Era. El movimiento el New Age, la Nueva Era, ¿cierto? Que también es un movimiento sincretista, mezcla creencias de distintas religiones, ¿ya? Creen en un Dios personal, la Nueva Era. Por ejemplo, Steven Spielberg, ¿cierto? Y todos estos cineastas de Estados Unidos, muchas de sus, yo diría que la mayoría de las películas de ciencia ficción incorporan elementos de la Nueva Era. Películas que hablan de esta fuerza impersonal. Todo es Dios, el hombre es Dios. Chabolocha también, sí. Todo es Dios. Fíjense que todo es Dios, incluido el hombre. El hombre también es Dios. El hombre. Entonces, los gurús del hinduismo dicen: arrodíllate ante ti mismo y adórate. Dicen los gurús. Arrodíllate ante ti mismo y adórate. Es la misma tentación del huerto del Edén.
Pero afuera hay un mundo que tiene diversidad de creencias. ¿Cómo nosotros vamos a evangelizar a ese mundo diverso? Entonces, esa es la pregunta. Pero antes, entender un poquito el estado del arte. ¿Cómo es el mundo? ¿Cierto? Y la nueva era es uno de esos movimientos. La salvación a través de la iluminación. Lo mismo, la nueva era, igual que el hinduismo y que el budismo y que las distintas religiones, ¿cierto? A través de la iluminación. Y ahí tenemos nuevamente el yoga, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, las drogas psicodélicas, por ejemplo, o las hierbas, ayahuasca, la famosa ayahuasca, que son hierbas alucinógenas que dentro de esas sectas dicen que con eso tú empiezas a conectarte con la divinidad. Entonces, distintas cosas. Y tenemos verdad también. Mezcla la verdad, por ejemplo, Cristo es un maestro ascendido. En la nueva era, Cristo es un maestro ascendido. En la historia, dicen ellos, han habido muchos maestros. Muchos maestros. Cristo es uno más de esos maestros. Entonces ellos nos dicen que Cristo también es parte de esto. También de esta parte de esta conciencia cósmica. Nosotros deberíamos tener una conciencia crística, cósmica. Deberíamos ser conscientes de que somos parte de un todo, de que todos somos iguales, de que todos somos parte de una misma divinidad y que la salvación está en todos lados, en todas las religiones está la salvación. Entonces, frente a eso, frente a ese mundo diverso, pluralista, que valora la tolerancia, ¿cierto? ¿Cómo nosotros, como cristianos que tenemos una convicción de que Cristo es el único camino para la salvación, el único camino que nos lleva a Dios, cómo nosotros le aplicamos a Él? Eso es una pregunta, ¿ya? Ahora, curiosamente, para ir cerrando esta parte, la iglesia del primer siglo se enfrentó a lo mismo. La iglesia del primer siglo vivió en un mundo también que tenía cierto nivel de globalización, no a nivel de nosotros, pero ellos también se enfrentaban a un mundo donde había muchas religiones, mucha cultura. El Imperio Romano, gracias al Imperio Romano, ¿cierto? Distintas religiones se incorporaron al panteón de Roma, se mezclaban, llegaban los egipcios, llegaban los babilónicos, los persas, los griegos por acá, los romanos, se mezclaba todo, ¿cierto? Como ellos, viviendo en un mundo que también estaba globalizado, predicaron el Evangelio y fueron victoriosos, fueron exitosos en esa tarea. Nosotros hoy vivimos también, curiosamente, como fue en el primer siglo, hoy, en esta época, también vivimos en un mundo globalizado y pluralista. Lo mismo que en ese tiempo. Sí, pero vamos a ser perseguidos porque también fueron perseguidos en esa Claro. época. Y la iglesia ha sido perseguida durante toda su historia. Toda su historia. Siempre ha sido perseguida durante la historia. Han habido decenas de persecuciones grandes persecuciones durante la historia, en distintos momentos. El tema es cómo a mí me basta con... ¿Cómo me acerco a un hinduista, a un islamista, a un budista con estas palabras? Esa es el quid de la cuestión. Mire, espera un poquitito, porque sigamos avanzando desarrollando la idea. Mira, hay distintas maneras, el cristianismo durante su historia hay distintos eruditos que ven o que han planteado cómo ver las religiones, cómo verlas. ¿Ya? Porque es innegable, y los eruditos lo señalan, que dentro de esta religión hay verdad. Si fuera todo mentira, no tendrían éxito. Tiene que haber un grado de verdad, tiene que haber elementos de verdad. Por lo tanto, algunos eruditos dicen que el logos, que es Cristo, el logos, de alguna manera es como operó en la naturaleza como un principio impersonal. Entonces, aún que ellos no escucharon el Evangelio, estas culturas antiguas, ¿cierto? El logos estaba presente, de alguna manera daba testimonio. A través, y hay un concepto muy, muy interesante dentro de la teología que es la revelación general. La revelación general, el logos estaba presente en la creación como un principio impersonal. No como principio revelado como en Cristo, ¿cierto? Que fue la revelación en el Nuevo Testamento, sino como el logos, como la inteligencia, como la razón que nos ilumina. Entonces, por ejemplo, miren, la Biblia nos habla de la conciencia. Dios nos creó a nosotros como seres morales. Seres morales. Entonces,
tenemos una conciencia que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahora, esa conciencia, obviamente, esa conciencia fue corrompida, fue afectada por la caída. Entonces el hombre, si bien tiene cierto nivel de luz, ¿cierto? De manera inherente, de manera natural, pero esa luz igual está de alguna manera distorsionada. Pero tenemos luz, de todas maneras tenemos luz. La gente que dice que no hay que matar en otras culturas es porque está la imagen de Dios en ellos, corrompida y todo, pero está la imagen de Dios en ellos. Y por eso es que ellos buscan a Dios, porque algo en la imagen que Dios ha puesto en nosotros, su imagen, nos hace buscar a Dios, produce en nosotros ese impulso de buscar a Dios, pero como está corrompida esa imagen, lo buscamos no a la manera de Dios, sino que lo buscamos de manera pervertida. Nuestra búsqueda está pervertida, está corrompida. Por eso dice que en otra parte de la Biblia que nadie busca a Dios. Claro, nadie lo busca como tiene que ser buscado. Porque, ¿cómo explicamos el fenómeno de la religión? Que en todas las culturas de la antigüedad, todos los pueblos antiguos eran religiosos, tenían la concepción de lo divino, buscaban lo divino. Y era porque la imagen del ser humano, el hombre, tiene ese impulso, ese anhelo de buscar a Dios, de conectarse con lo divino, pero esa búsqueda está corrompida por la caída. Y asociamos, por ejemplo, lo divino con el río, con una imagen, ¿cierto? Con la naturaleza, con el agua, y empezamos a buscar. Y en esa búsqueda hay cierto grado de verdad. Pero esa verdad está empañada, ¿cierto?, por el engaño y por la mentira. Miren, hay dos elementos que hablan ellos, que la religión, de alguna manera, revela la aspiración humana de buscar a Dios, por un lado. Hay algo de eso, hay algo de aspiración o de anhelo del ser humano de buscar a Dios. Y segundo, también hay engaño satánico. Se mezcla, en las religiones se mezclan distintas cosas. Está la búsqueda del ser humano, innata, corrompida por la caída. Está la influencia también, el engaño satánico, ¿cierto? Está la característica del hombre de buscar a Dios, ¿cierto? Entonces se mezclan distintos elementos. Y algunos autores dicen, y yo creo que es para el paratio evangélica, la preparación para el evangelio. Lo ven así, esta religión es como una preparación para el evangelio. Que de alguna manera ellos se acercan, son acercados, pero necesitan ser evangelizados. Entonces, lo ven de esa manera. Otros lo ven simplemente como producto de la influencia satánica, del engaño satánico. La religión, muchos dicen, no, la religión es un engaño satánico. Y otros lo ven como simplemente, como lo decía, aspiraciones. Yo creo que tiene elementos de todas esas cosas. Platón, por ejemplo, también a través de la razón, llegó a cierta concepción de lo divino. No un Dios personal, pero sí a la concepción de lo divino. Entonces, fíjense, Sócrates también. Sócrates planteó cómo vivir la vida, una ética. Entonces, el hombre, el ser humano, tiene inherentemente la luz. Y Dios nos va a juzgar por el nivel de luz que tengamos durante nuestra vida. Tenemos que aprender a hacer nuestra tarea. ¿Cómo aproximarnos? ¿Cómo acercarnos a las personas? ¿Ya? ¿Cómo evangelizar? Esa es la tarea que tenemos que nosotros aprender. El Espíritu Santo va a orar. Obviamente, Él es el que le imparte, el que convence, el que transforma. Nosotros simplemente tenemos que evangelizar, compartir, proclamar el Evangelio de Jesucristo en palabra y acto. ¿Ya? Y cómo lo vamos a hacer va a depender de dónde estemos, del contexto en el cual estemos situados. Si estamos en un contexto universitario, va a ser una forma quizás. Si estamos en un contexto de pobreza, va a ser de otra forma. Si estamos en un país europeo donde hay ateísmo, va a ser de otra forma. Entonces, el contexto donde nosotros tenemos que adecuarnos al contexto y apuntar a las necesidades de las personas en ese contexto. Por, obviamente, el Espíritu Santo es el que nos dirige. Pablo decía, yo me hago judío a los judíos, me hago gentil a los gentiles, para ganar a algunos de los judíos y a algunos gentiles. Él se adaptaba a la cultura donde él estaba y compartía el Evangelio de esa manera, en el poder del Espíritu. Miren, ahora vamos a ir, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 13, vamos a leer algunos versos. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 13, dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Dice Pedro. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿cierto? Haciendo remembranza del Sermón del Monte,
Pedro, bienaventurados sois. ¿Ya? Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis. Y aquí viene lo importante, lo que quería compartir con ustedes, hermano. Sino santificad a Dios. Santificad a Dios. Santidad, ¿verdad? Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. ¿Cierto? Ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, Pedro habla de la consecuencia. Santificar al Señor, a Dios en vuestros corazones, a Dios al Señor en vuestros corazones. O sea, ¿de qué no puedo hablarle a alguien de algo de santidad, de amor, no sé, de amabilidad, si yo soy un desgraciado? No, sí. Entonces, santificad a Dios en vuestros corazones. Nuestra vida sea una vida de santidad. Que vivamos, dice, andad como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cierto? Entonces, esa es nuestra vocación. Dice, santificad al Señor y estad siempre preparados. Siempre preparados. Entonces, Dios nos manda a estar preparados. No a decir, tener la actitud de, digamos, que el Señor lo va a hacer. No me preocupo. No, sino que estar siempre preparado. Estar siempre preparado para presentar apología. ¿Cierto? Con mansedumbre y reverencia, dominio propio. Y con respeto, con humildad, con reverencia ante la persona. ¿Cierto? No con decirle tú eres un perdido, estás engañado en tu religión y estás en el infierno. Sí, es que, oiga, pero si hay mucha gente, muchos cristianos, o sea, el otro día yo vi una noticia de una iglesia que está allá en Santiago Centro y que mete mucha bulla. Y salían y la gente reclamaba porque, oiga, pero que hacen culto los martes, los miércoles, los jueves, los domingos, y a todo chancho, y nosotros queremos dormir. Y salían los hermanos ahí predicando a las personas, a las lesbianas, a los transexuales y todo, te vayas al infierno, pecador, y todo, te vayas al infierno. O sea, ¿qué mansedumbre hay ahí? ¿Qué reverencia hay ahí? Por ejemplo, en tú bajar el volumen. No hagamos una reunión con batería, todo chancho, con amplificación, con todo. Hagamos una reunión, si queremos juntarnos a alabar al Señor, a buscar a Dios, juntémonos calladitos, con una guitarra ahí a lo mejor, despacito. ¿Cierto? Hagamos menos reuniones. Veamos qué es lo que necesita la gente, acerquémonos a la gente, con humildad, con reverencia, con mansedumbre, con amor. Entonces, nos equivocamos nosotros en nuestro fanatismo, muchas veces religioso, condenamos a las personas al infierno, a los que son de otras religiones, a los que son de otros pensamientos, ¿cierto? Y nosotros mismos nos volvemos jueces y nosotros mismos nos estamos condenando, porque dice Jesús, habla de la condenación, que no condenéis para que no seáis condenados. Entonces Dios no nos mandó a juzgar y a condenar a otras personas, sino que nos llamó a compartirle a Jesucristo, como dice Spurgeon, un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. Eso somos. No somos jueces con superioridad moral, sino que somos personas que hemos sido perdonados, así como ellos han sido perdonados. Como a lo mejor están en pecado, nosotros también tuvimos el mismo pecado. Y Dios nos sacó, nos limpió, nos hizo sus hijos, nos ama. Y nosotros tenemos que compartir eso con ellos. ¿Cierto? Entonces, Pedro habla de eso. La iglesia perseguida, una iglesia que estaba siendo hostigada, ¿cierto? En su contexto, pero que Pedro les llama a ser reverentes, a ser mansos, a santificar al Señor en vuestros corazones. Y eso es lo que Dios nos manda aquí en nuestro contexto, a ser humildes, a ser reverentes. Y a compartir con amor a aquellos que no nos conocen, reconociendo también lo bueno que pueda haber ahí, sin menospreciar, menoscabar a la religión del otro, pero sí manteniendo nuestra convicción y dejando que el Señor opere, que el Señor obre en la persona, de acuerdo a su voluntad y en su tiempo.